que os voy a presentar a Gabriela. Gabriela es de Chile y estaba entre el público antes escuchando la charla de Iria, que la charla fue en galego, y dice Gabriela, lo he entendido todo perfectamente, James Rhodes no es para tanto. Vale, está guay. Entonces, y dice que nos decía por aquí, ¿qué tengo que hacer para ser coruñesa, hija ilustrísima de Coruña? Y le dice Huicho, lo más importante es que te cague una gaviota. Cosa que es cierto, creo que nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida. Está guay porque me aplauden Gabriela, pero el chiste es de Huicho, así que... guionista. Bueno, venga, ahora ya os la presento, que ya estamos en hora. Ella es, nuestra siguiente invitada es Gabriela Jorquera, es especialista en pobreza y exclusión social, es decir, que lee mucho, analiza datos, escribe, analiza programas y políticas y trata de convencer a la gente en general y a los políticos en particular, que es lo más complicado, de la importancia de buscar soluciones a estos graves problemas. Trabaja en Save the Children y estuvo 10 años en la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, la EAPN. Gabriela nos hablará de equidad educativa, de cómo afectará la robotización a los trabajadores con bajo nivel educativo, de cómo afecta la pobreza a la salud y qué barreras tienen los más pobres para acceder a la atención sanitaria. Con todos vosotros, Gabriela Jorquera. Sí. No voy a hablar de todo eso, solo de lo último. Bueno, yo vengo a hablar de salud y pobreza y lo primero que os quería preguntar es, ¿qué se necesita para tener una buena salud? ¿O qué se necesita para tener una mala salud? Nuestra salud es reflejo, además de nuestra carga genética, pues de las condiciones en las que vivimos. A esto le llamamos determinantes sociales de la salud. Es decir, a todas aquellas circunstancias, condiciones, recursos en los que nacemos, crecemos, enfermamos, nos trabajamos, enfermamos, envejecemos, enfermamos, ¿no? El sistema sanitario y los recursos de salud son parte de este escenario, es parte de los determinantes sociales de la salud, pero no es el único, son muchos. Este cúmulo de circunstancias que determinan que tengamos buena o mala salud han cambiado mucho durante los últimos siglos. Una buena manera de verlo es en la evolución de la esperanza de vida. Y aquí vemos cómo, aquí estamos viendo la esperanza de vida, la línea roja es España, la línea gris el resto de los países. Vemos cómo desde el siglo XIX hasta ahora hemos tenido una evolución espectacular, a pesar de los baches que, de los baches que generan las guerras. Nuestra evolución ciertamente ha sido muy positiva y más positiva que el conjunto de los países. Hemos agregado durante el último siglo más de 50 años a nuestra esperanza de vida. Esto está bien, ¿no? Tenemos que celebrarlo. Cuando hay un logro, cuando se hace algo bien, hay que reconocerlo y hay que celebrarlo. Pues se reconoce. Pero, tiene que haber un pero porque si no, no hay charla. El pero es que hay una enorme diferencia porque este avance no ha sido igual para todos. ¿Dónde radica la diferencia fundamental? En la desigualdad económica. Este avance no ha sido igual para las personas pobres que para aquellas que lo son. No sé cuántos años tendrá el señor Burns, pero aseguro que Homer no va a llegar a esa edad. Y es que la diferencia es fundamental. A medida que vamos bajando en clase social, va disminuyendo la esperanza de vida. Las personas que viven en pobreza enferman más y mueren antes. Esta diferencia no solo es injusta, sino que además es evitable. Y yo creo que este es el principal reto y el principal desafío de la salud del siglo XXI, reducir esa brecha económica en el acceso a la buena salud entre las personas que son pobres y aquellas que no lo son. Una manera de acercarnos a esta brecha en España. Aquí vemos dos mapas. En el primero vemos la esperanza de vida por comunidades autónomas. En los colores, mientras más alta la esperanza de vida, más oscuro.
En el segundo mapa vemos la tasa de riesgo de pobreza. Mientras más oscuro es el color, más alta es la tasa de pobreza de esa comunidad autónoma. No son un negativo exacto la una de la otra, pero hay una cierta correlación. Yo insisto en... aquí está. Hay una cierta correlación. Las comunidades autónomas con esperanza de vida más alta son también las que tienen las tasas de pobreza más bajas. Y pues aquellas que tienen tasa de pobreza alta tienden a tener esperanza de vida bajas. ¿Qué significa esto? Pues que las personas que viven en regiones más pobres mueren antes. Pero una comunidad autónoma es un territorio muy grande y no es homogéneo. Si saltamos del mapa y nos acercamos a mirar algo más el paisaje, vemos que las diferencias dentro de una comunidad autónoma son grandes. Aquí no tenemos datos ciudad por ciudad, ojalá lo tuviéramos, pero es que las diferencias se dan incluso barrio por barrio. Solemos decir que el código postal afecta más que el código genético a la hora de determinar una buena y mala salud. Y la evidencia se acumula para mostrar que así es. Que nos sirva como ejemplo Madrid. Este mapa se hizo con el ranking de vulnerabilidad del Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Carlos III. No es eso, nervios. Y aquí vemos que entre el barrio El Coloso, un barrio al norte de la ciudad de Madrid con rentas altas, y el barrio de Amposta, un barrio del sur con rentas bajas, hay más de 10 años de diferencia en la esperanza de vida. Sabemos que esto se repite en otras ciudades. En Barcelona, entre Torre Baró y Pedralbes, hay 11 años de diferencia de vida. En Londres han hecho un mapa con las estaciones de metro en donde ponen la esperanza de vida según parada. Es decir, dime dónde vives y te diré cuánto vivirás. Las personas, pensad en esto, el barrio en donde creces va a determinar cuánto tiempo vas a vivir. Si te cambias de barrio, ahí lo dejo. Quizás la manera más extrema en la que vemos cómo la pobreza afecta a la salud de las personas está en las personas sin hogar. No tenemos estudios específicos para España, pero los estudios hechos en países similares al nuestro, en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, nos muestran que las personas sin hogar tienen una esperanza de vida entre 42 y 52 años. Viven de media 30 años menos que el resto de la población. Dentro de las personas sin hogar, las mujeres son un grupo especialmente sensible, más si son mujeres jóvenes viviendo en calle. Tienen la tasa de mortalidad más alta de todos los subgrupos de la población. Vivir en la calle es una experiencia demoledora para la salud, pero lo es muchísimo más si además se es mujer. Las muertes de personas sin hogar no se asocian necesariamente con el frío, se dan a lo largo de todo el año. La causa principal son enfermedades crónicas. Imaginaos lo que es tener una enfermedad crónica, una enfermedad cardíaca, una diabetes, una hipertensión y tener que mantener patrones de sueño, de descanso y de alimentación recomendados. Imaginaos lo que es pasar un postoperatorio viviendo en calle. Las personas sin hogar no solo tienen un peor acceso al sistema sanitario, sino que tienen no una dificultad, sino una imposibilidad para implementar los cuidados mínimos de salud. Las personas sin hogar nos muestran la manera más profunda en la que la pobreza afecta a la salud, pero no es la única. Esta relación y este impacto lo podemos ver en multitud de grupos y de indicadores. Vamos a ver algunos de ellos, pero esto es lo que llamamos el círculo vicioso entre salud y pobreza. Las personas que crecen siendo pobres, las personas que están en situación de pobreza, tienen más probabilidades de enfermar. Las personas enfermas, a su vez, tienen más probabilidades de ser pobres, porque tienen que enfrentar gastos sanitarios. Vi el reloj, la mujer del tiempo me ha distraído. Tienen que enfrentar gastos sanitarios, tanto aquellos que están no cubiertos, pero también tienen que enfrentar otro tipo de gastos que su enfermedad acarrea. Además, así,
Si tienes buena salud, tendrás más posibilidades de tener ingresos y rentas. Por el contrario, si tienes una mala salud, tendrás más riesgo de estar en pobreza. Las personas pobres tienen normalmente menor acceso a información de la salud, se alimentan peor, tienen menos recursos para poder implementar cuidados de salud. Y esto hace pues que acaben teniendo más enfermedades y una esperanza de vida menor. Aquí vemos el patrón de alimentación. Aquí he puesto los alimentos consumidos a diario. Estos son resultados de la encuesta europea de salud. Por clase social, he puesto las dos clases más extremas. La barra gris es la clase social más alta, es decir, directores y gerentes y profesionales con altos niveles educativos y con rentas altas también. Las barras rojas son la clase social más baja, es decir, trabajadores manuales que normalmente están asociados a niveles educativos bajos y a rentas bajas también. Las dos cosas que más llaman la atención, la diferencia en el nivel de consumo diario de verdura y fruta fresca y en el de verduras y hortalizas. Son las dos más grandes diferencias. No solo comen diariamente menos alimentos saludables, sino que también consumen más alimentos poco saludables. Aquí la diferencia más llamativa entre clases está en el consumo de refrescos con azúcar, que es la diferencia muy, muy llamativa. Comen menos alimentos saludables, comen más alimentos poco saludables. Las personas pobres hacen también menos ejercicios porque sus barrios están menos habilitados. En los barrios pobres se concentran locales de comida rápida también, es decir, tienen peores estímulos en sus entornos. Además tienen patrones de saciedad y consumos también diferentes, producto de la escasez. Y esto da como resultado que tengan peores problemas nutricionales. Aquí, la diferencia más llamativa, vemos el índice masa corporal, también por clase social, y vemos que en el grupo de peso normal están sobrerepresentadas las personas de clase alta, y en el grupo de los obesos está sobrerepresentado las personas de clase baja. Comer peor implica, entre otros factores también, tener más problemas. La obesidad se asocia a una determinada cantidad, aumenta la probabilidad de enfermar, aumenta el riesgo de diabetes, de algunos tipos de cáncer, de enfermedades del aparato locomotor. Las personas obesas, además, tienen una peor relación con el mercado laboral si la comparamos con las personas que no son obesas. En un estudio de la OCDE mostraban cómo a las personas obesas les cuesta más retornar al mercado laboral cuando quedan en paro y que ganan de media un 10% menos de salario. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, en este tema, este círculo vicioso entre salud y pobreza funciona. No, si eres pobre comes peor, si comes peor tienes una mayor probabilidad de tener diabetes, si tienes si estás obeso tienes mayor probabilidad de ganar menos dinero. La dificultad, la falta de recursos económicos determina el acceso a ciertas zonas del sistema de salud, a cierta atención de salud, como por ejemplo la salud mental, la salud bucodental o la salud nutricional. Para quien tiene dinero puede pagar esa atención de su bolsillo, pero las personas pobres no tienen acceso si ese servicio sanitario no está garantizado. Esta es una encuesta que se hizo que hicimos a principios de año en Save the Children, que es la organización para la que yo trabajo. Preguntábamos, la hicimos en marzo de este año, entrevistamos a 2.000 personas. Una de las preguntas era a qué renuncia, qué gasto había tenido que dejar de hacer durante el año anterior. El año anterior, que ya no es año de crisis, la crisis ya pasó. He marcado en rojo aquellas renuncias que tenían que ver con la salud. Un 27,7% había dejado de ir o aplazado una visita al dentista a pesar de necesitarlo. 24% ha reducido los gastos en alimentación. Un 19,7% ha reducido el consumo de carne o pescado. Un 15% ha dejado de ir al oculista a pesar de necesitarlo.
Un 10% ha dejado de ir al psicólogo o aplazado la visita al psicólogo a pesar de necesitarlo. Y un 9% ha dejado de comprar medicinas o de seguir tratamientos médicos por razones económicas. Y aquí vemos cómo el tener o no tener dinero te permite o no acceder a cierta atención de salud. La mayor renuncia es la atención bucodental. Y sabemos, ir al dentista es doloroso, económicamente también, pero lo es más para quienes pues, tienen los bolsillos vacíos. Aquí vemos los hogares para los cuales pagar una atención dental es una carga muy pesada. Aquí está el 20% más pobre de la población y aquí tenemos el 20% más rico de la población. Hay 11 puntos de diferencia, es decir, para los hogares más pobres ir al dentista es una carga mucho más pesada y van a tener mucha más dificultad. El acceso a medicamentos era otro de los problemas. Las personas más pobres tienen hasta 7 veces más riesgo de no acceder a medicamentos por razones económicas. Aquí vemos lo mismo que el gráfico anterior, los hogares para los cuales la compra de medicamentos es una carga muy pesada. Para el 20% más pobre es casi 3 veces más frecuente el que los gastos en medicamentos sean una carga muy pesada. Y ahora me vais a permitir, voy a leer un trocito muy pequeño de una entrevista de María que lo explica mucho mejor que yo. Dice: soy diabética, muchas veces no tengo dinero para la insulina. A veces me quedo 2 o 3 días sin ella, porque ni mi marido ni yo estamos trabajando. Tengo una dieta y también tengo que comer lo que pone, pero no lo hago porque yo no puedo comprar estas cosas todos los días. 100 gramos de pescado, 100 gramos de pollo, yo esto es que no lo puedo hacer. El testimonio de María nos muestra de qué manera el no tener dinero impide un cuidado correcto de la salud. No es que no quieran seguir tratamiento, es que a veces no se puede seguir tratamiento. La dificultad no está solo en acceder a los medicamentos, sino también a los otros cuidados que tienen que ver con la condición económica. No sé si sabéis, pero la insulina necesita ser refrigerada. Y pues para refrigerar un medicamento necesitas tener electricidad. Y para los hogares que tienen frecuentes cortes por impago, pues es una dificultad añadida también. El problema con los medicamentos no es solo la falta de acceso o los problemas para mantenerlos, sino también porque hay un cierto patrón de consumo de medicamentos de bajo coste en las personas que son de extracción social más baja. Esto es lo que un investigador, Mario Millones, llama las vidas precarias son vidas medicalizadas. A principio de año saltó a la prensa el estudio de comisiones obreras sobre el consumo de medicamentos de camareras de hotel y mostraba cómo las camareras de hotel consumen más analgésicos, antiinflamatorios, más relajantes musculares y más ansiolíticos. Todo esto para soportar el impacto, las consecuencias que tienen las enormes cargas de trabajo que realizan. Estas mujeres no tienen un problema de acceso a medicamentos, su problema son las condiciones injustas de trabajo que tienen. Esto es un determinante social de la salud. Quizás la dimensión en la que más fuertemente golpea la pobreza a la salud es en la salud mental. Esto es la evidencia más antigua desde que se empieza a detectar esta relación a finales de los años 70. Sabemos que la exposición al estrés es un buen predictor de enfermedades tanto físicas como mentales, y es que vivir en pobreza significa estar sometido a un estrés continuo. Las personas pobres no solo están expuestas a más eventos estresantes derivados de las dificultades económicas, sino que también sus eventos estresantes son más intensos y además son de mayor duración. Cuando tenemos un problema, cualquiera sea nosotros movilizamos los recursos que tenemos, nuestros amigos, nuestros recursos económicos, materiales, emocionales. Una persona pobre, cuando se enfrenta a un problema, tiene muchos menos recursos, puede controlar menos ese problema.
capacidad para poder sacar ese problema de su vida es menor. La probabilidad de que un problema cualquiera se transforme en crónico cuando vives en pobreza es mayor. Y eso implica que la exposición al estrés pues, se multiplica. Os voy a leer otro testimonio que esto pues, queda mucho más claro. Vivir así, sin tener un rato de tranquilidad, es acostarte y decir, mañana tengo que pagar esto, lo otro, de aquí lo quito, aquí lo pongo, así pago esto porque es la fecha límite y me van a cortar la luz. Es vivir así todo el tiempo con la cosa ahí. Si tengo que sacar un dinero extra, ya no lo tengo para otra cosa. No puedo ahorrar ni 5 euros. Las deudas se lo comen todo. Apenas entra el dinero, apenas está en mis manos, ya tiene dónde ir. Mis hijos lo llevan mal porque no alcanzan a ver todo esto. Solo ven que nunca hay de lo que ellos quieren. Nunca se puede. Siempre es no. A todo no. ¿Y para qué te voy a preguntar si ya sé que me vas a decir que no? Y esto acaba en conflicto y en discusión y en no entender. Y así es como estoy. Cansada, agotada todo el tiempo. Esta es la experiencia cotidiana que viven las personas que lidian con la pobreza. Y esto tiene un impacto en la salud mental, este agotamiento, esta sensación constante de presión cotidiana que no para a lo largo de todo el día y a lo largo de todos los días. Y esto lo vemos, por ejemplo, aquí. Estos son la prevalencia de cuadros depresivos por clase social. Recordad, la gris es la clase más alta, la roja es la clase más baja. Y como vemos, pues la prevalencia de cuadros depresivos en clases sociales más desfavorecidas es mucho más alta. Pero cuando vemos por sexo, nos aparece también otra dimensión. Los síntomas, sea cual sea la clase social, se me ha perdido, ahí estoy. Sea cual sea la clase social, las mujeres tienen una mayor cantidad de síntomas. Pero si eres mujer y además eres pobre, pues tu situación es mucho peor. Las mujeres que pertenecen a la clase social más desfavorecida tienen un riesgo, una probabilidad mucho mayor de experimentar depresión. Aquí vemos la valoración del estado de salud. Las personas que han percibido su salud como muy mala. Sabemos que la autopercepción de salud es un predictor bastante fiable de enfermedades y de mortalidad en los años siguientes a la pregunta. Y aquí volvemos a ver, la clase social más baja percibe mucho peor su salud. Hay más personas que perciben su salud como muy mala, Y nuevamente, hay un factor de género. Sea de la clase social que sea, las mujeres perciben peor su salud. Pero si eres mujer y pobre, la autopercepción de salud más frecuentemente va a ser mala. Aquí vemos cómo, sumado a un determinante social que es la clase social, a la desigualdad económica se le suma la desigualdad por género, la desigualdad por sexo. Pero yo no os quiero dejar de bajón. Porque sabemos también que todo círculo virtuoso puede transformarse todo círculo vicioso puede transformarse en un círculo virtuoso. Y esto no es una labor imposible. Podemos actuar, podemos por un lado mejorar nuestro sistema de salud, mejorar por ejemplo el acceso a la atención sanitaria en aquellos servicios que no están garantizados. Por ejemplo, la salud bucodental, por ejemplo, mejorar la atención en salud nutricional y en salud mental, pensar en el tipo de servicios necesarios que sean coherentes para las condiciones de vida de las personas más pobres. Pero también podemos hacer mejorías por el otro lado, que es por el lado de la desigualdad económica. Si reducimos el peso de la pobreza en la brecha de salud, vamos a mejorar de forma rápida e inmediata el estado de salud de una parte muy importante de la población. Por ejemplo, políticas como esta, la de comedor escolar. Los niños obesos mayoritariamente comen en casa. El 60% de los niños obesos comen en casa. Según datos del Ministerio de Salud, el 58% de los colegios públicos ofrecen un servicio de comedor. En contraposición, el 87%, el 86% de los colegios concertados.
Sabemos que los niños más pobres se concentran en los colegios públicos. Ahí tenemos una brecha que podemos solucionar de manera rápida. El comedor escolar hace una función interesante, no solo garantiza una comida saludable al día, sino que también ayuda a generar pautas de comida saludable desde una edad muy temprana. O sea que aquí ya tenemos, por ejemplo, una solución facilita, ¿no? No existe ninguna brecha que no pueda ser saltada. La Organización Mundial de la Salud hace algunos años hizo un documento con recomendaciones para mejorar las brechas de salud por desigualdad económica. Dentro de esas recomendaciones, recomendaba, por ejemplo, mejorar las políticas de empleo para asegurar que las condiciones laborales de las personas fueran justas y dignas y promovieran una buena salud. Recomendaba también garantizar un inicio equitativo de la salud en la vida. ¿Qué quiere decir esto? La infancia, invertir en infancia. Esto es un dato especialmente relevante para España. España es el tercer país de Europa con la tasa de pobreza más alta en los niños. De los 8 millones de niños que hay en España, más o menos, 2,2 millones están en situación de pobreza. 1,2 millones están en situación de pobreza severa. No solo somos uno de los países con la tasa de pobreza infantil más alta, es que somos el país de Europa con la menor capacidad de disminuir la pobreza en nuestros niños, porque hemos invertido poco, nuestras políticas han sido poco efectivas y ahí tenemos un enorme margen de mejora. Lo dicho, podemos hacer que este círculo vicioso se transforme en un círculo virtuoso, podemos disminuir el peso de los determinantes sociales de la salud, podemos hacer que estas situaciones que son injustas y evitables, las podamos evitar. Eso es todo, muchas gracias.